Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Consultas Legales. Soy Iván Oré. Para cualquier consulta, mi número es 992463954. ¿De qué vamos a hablar aquí? Es un caso en el cual vamos a ver una admisibilidad inicial y después una improcedencia arbitral. ¿A qué me refiero? He tratado de colocarlo de un modo más corto posible. Significa que es una demanda que es a trámite emitida a trámite y después es declarada improcedente. Después de, después de dos sentencias de sala. Dos sentencias. Una casación y dos sentencias de sala. Claro, la casación está publicada en el peruano, ¿no? Pero he hecho un seguimiento y la sentencia de la sala declaró la improcedencia arbitral. O sea, la improcedencia del juicio porque, porque el proceso lo consideran de carácter arbitral. La demanda, o sea, la materia de la demanda lo consideran de carácter arbitral. Pero sucede después de más de 8 años. Después de más de 8 años se dan cuenta que es improcedente. Cuando eso debieron hacerlo, cuando calificaron la demanda, no debieron calificarlo como admisible, sino debieron calificarlo como improcedente. Y vemos acá mucho eh, mucha tramitología, mucha tramitología. Después de 8 años, hacer algo que debieron haber hecho al inicio. Ah, bueno, pero vamos a ver por qué sucedió esto. En verdad no debió suceder, pero sucedió. Vamos a ver qué causas, qué hechos motivaron a que pase esto. Sucede que aquí vemos algo de tensión en el sistema procesal. Vamos a explorar em, este ejemplo de dislocación procesal, o sea, es lo que yo llamo dislocación procesal, ¿no? O sea, lo que debió hacerse desde el inicio se hace después de 8 años y el juicio queda en nada. Eso. Bueno, es un caso de la Municipalidad de Comas contra Tecnologías Ecológicas Prisma SAG. Es una empresa. Ya. En la historia, esta historia comenzó con una admisión de una demanda en el año 2017. Terminó 8 años después con una sentencia de vista que declaró improcedente la vía judicial, remitiendo la causa pues a que la parte interesada vaya a un conflicto, ventile todo en un tribunal arbitral. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En el año 2017 se admitió la demanda de esta empresa que tiene que ver con servicios de residuos sólidos, baja policía, el recojo de la basura de la comunidad. La empresa Prisma demandó por 6 millones de soles a la municipalidad de Comas. El auto admisorio señaló que la demanda cumplía con los requisitos del artículo 424, 425 y 427 del Código Civil. Cuando ustedes leen el auto admisorio, es una plantilla. Así, es una plantilla. Es como si no hubieran revisado, no hubieran pedido más información, simplemente hicieron una plantilla y sigue el trámite, ¿no? Es raro porque por lo general la corte, los jueces, lo que buscan es evitar más juicios y evitar más carga procesal. Pero aquí hicieron una plantilla cuando tranquilamente pudieron haberse dado cuenta que el caso era arbitral, que no era la vía judicial donde tenían que ir. Pero decidieron, pues, admitir esta demanda tan pesada. Bueno, lo que no se advirtió fue que hay un contrato ahí, el contrato 32 de 2013, que estaba sujeto a la ley de contrataciones del Estado, que imponía el arbitraje como vía obligatoria para resolver controversias. No quisieron advertir eso y hicieron una plantilla para admitir la demanda. Eso. Sí, con o sea, prácticamente no estudiaron bien el caso. Eso pasó. Y pasaron rápido a trámite. Prácticamente pasó eso. ¿Qué pasó? Ya, ustedes dirán, pero no dijeron nada, ¿no? O sea, el municipio no dijo nada sobre que este tema era arbitral. Bueno, eso debió verlo el juez, pero muchas veces esperan a que también lo vea el justiciable. Si nadie lo ve, pasan como si no existiera. Se llama administración pública. Entonces,
va al municipio y el municipio plantea una excepción de incompetencia por convenio arbitral. ¿Qué sucede? Sucede que lo que dice el municipio está fundado. El problema es que el municipio, no sé si se cuidó o simplemente fue un descuido, ¿no? Si fue un cuido o un descuido. Así, hablando así, en trabalenguas. Si fue un cuido o un descuido, no sabemos esa parte, nunca lo vamos a saber. El hecho es que el municipio eh, presentó la excepción de incompetencia diciendo, un momento, esto es arbitral, pero lo presenta vencido el plazo. O sea, lo que decía el municipio era cierto, podía ganar con eso, pero lo presenta después de vencido el plazo y no se ve. Eso. Planteó la excepción de incompetencia porque hay un convenio arbitral, aparte de que hay leyes y todo. Sin embargo, el juzgado lo declaró improcedente por extemporánea y no quiso analizar el fondo, o sea, no quiso hacerse de esos argumentos, a pesar de que son normas de orden público. O sea, si fueran normas de estricto, ¿cómo les digo?, de disponibilidad, normal. Pero si son normas de orden público, cosa que es poco conocido aquí, se está desarrollando poco el tema. Antes sí, ahora no, hay mucha laxitud al respecto. Si fueran normas de orden, como son normas de orden público, no era cosa de decir improcedente y ya, no, todos. Hasta el juez está obligado a cumplir las normas de orden público. Y justamente eso es lo que aparece en la excepción de incompetencia por existencia de convenio arbitral. Es decir, eso lo ve un tribunal arbitral, no lo ve el juzgado. Cuando lo dijo el municipio, no era cosa de decir extemporáneo, ya no existe. No, está, debió decir extemporáneo, pero vamos a revisar otra vez y vemos que sí. De oficio, hago la crítica, el análisis y saco un auto al respecto. Listo, listo. Y así. O simplemente convoco a informe oral sobre el tema de esta imposibilidad. ¿Puede hacerse? Sí. ¿Es poco común? Sí, poco común, poco común. Pero el hecho es que lo plantearon fuera de plazo. Cuando lo plantean fuera de plazo es como si no lo plantearan nunca. Y el juez no lo quiso ver, no se dio cuenta de que había calificado mal la demanda. Eso. O sea, por un formalismo de unos cuantos días decidió no ver el tema. Y eso ocasionó que se viera después de 8 años. Eso. Declaró el proceso saneado y continuó con la etapa probatoria. Ahí se produjo el primer quiebre. El juez pudo haber revisado la competencia arbitral al calificar la demanda o al resolver la excepción, pero se limitó a un criterio formal de plazo. O sea, debió emitir otra resolución sobre el tema de la excepción y darse cuenta de que había calificado mal. Eso, había calificado mal. Bueno, entonces viene la sentencia, ¿no? Y el mismo juez que había calificado mal, eh, eh, emitió sentencia después de 3 años y declaró fundada la demanda, reconoció la deuda y ordenó el pago. Y ahí entró al fondo del asunto, pese a que la vía judicial no era competente. O sea, fue 3 años, pues, para un proceso así que se ve bastante complejo. Es algo muy corto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que apelar. De hecho, tuvieron que apelar. Y la Sala Superior en el 2021 revocó la sentencia. Declaró improcedente la demanda, pero no por el tema del arbitraje, cuando debió hacerlo así, ¿m? Sino por falta de certeza probatoria. Porque no había documentos. No había documentos. Lo que había era el documento de su gerente, cuando debe ser el documento del gerente. No debe ser el check, el visto bueno del subgerente, sino del gerente mismo. No había eso, solo del superior, perdón, del inferior, del inmediato, del funcionario que era competente para eso. Solamente había papeles,
facturas, boletas, pero no estaba el documento de la inspección del pesaje para probar que en verdad había hecho el servicio de recoger los residuos sólidos. O sea, los pesajes, todo eso, eso es necesario. Esos documentos de inspección, de fiscalización no había. Solamente había facturas, boletas que se emiten así de modo unilateral. O sea, o sea, no había cómo acreditar que en verdad había hecho ese servicio por el cual tenían que pagarle. Le tienen que pagarle por el peso y por otras características más que están dentro de esos criterios. No probó eso, solamente probó papeles donde decía, me debes tanto, te giro esta factura, te doy esta boleta, y cosas así. Te emito este recibo porque me debes tanto, pero no justificó por qué se tenía que pagar eso. Por eso le declaró improcedente. Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, documentos unilaterales y las conformidades estaban suscritas por los subgerentes, por funcionarios no competentes, cuando debió estar suscrito por el gerente, por el superior. No había eso. Entonces, ¿qué pasó? Van a la casación. Listo. Van a la casación. 2024. La Corte Suprema anuló esa sentencia de vista por motivación aparente. Señaló que la sala había aplicado normas sobre prueba de pago, pero concluyó con improcedencia sin conexión lógica. Ordenó un nuevo pronunciamiento, recordando que las sentencias inhibitorias, o sea, como la improcedencia, son excepcionales. Ah, ya está. O sea, sí, sí, ha aplicado normas sobre la prueba del pago, mm, pero no, no había una conexión lógica, o sea, no encontró la conexión. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque no hizo el estudio concreto de los pagos, las prestaciones. Eso, o sea, no hizo un estudio concreto de las prestaciones. Porque no es cosa de que, no es cosa de un día el servicio. El servicio es constante por un cierto plazo. Entonces, hay diversas prestaciones por todo ese plazo y cada prestación tiene un monto. El haber sacado la basura en el compactador ese día, en esas entregas, cada entrega, digamos, 2 días, 2 veces al día, cada una de esas 2 veces tiene un monto. O sea, ¿cómo justificar el pago? Demuestra que estás justificando el pago. Eso, o sea, está bien, la formalidad, la trazabilidad, ¿no? No hay funcionario competente, son documentos unilaterales, pero pero tiene que ir al otro punto. ¿Cómo se justifica ese pago? ¿Mm? Sí. Bueno, pues eso fue lo que pasó. ¿Y qué sucedió? Como bajó otra vez a la sala, fue ya en marzo del 2025, la sala emitió una nueva sentencia de vista. Esta vez sí analizó el fondo de la competencia y concluyó que la vía judicial era incompetente, porque el contrato estaba sometido a arbitraje obligatorio. O sea, recién revisan el contrato después de ocho años. Claro, la responsabilidad no es de esta sala, sino del juez que calificó la demanda que no se le ocurrió revisar el contrato. Y es más, estas cláusulas arbitrales por lo general están al final del contrato, así que no es tan difícil encontrarlas. Y por lo general estos contratos tienen títulos grandes, en letra grande dice, convenio arbitral, vía arbitral. ¿Sí? Por lo general, o sea, no es difícil encontrar un pacto arbitral, un pacto de convenio arbitral en uno de estos contratos, ¿no? No es difícil, no es difícil, pero bueno. Entonces, recién lo ve y se da cuenta que la improcedencia no es por la falta de conexión lógica del dinero que pide y los documentos que no lo prueban. No, la incompetencia, la improcedencia es porque no son competentes. Tienen que ir al árbitro, porque el contrato tenía un convenio, un arbitraje, un convenio arbitral obligatorio. O sea, recién se dan cuenta de lo que decía el contrato. Entonces declaró improcedente la demanda y nulo lo actuado judicialmente. Ahora bien, dentro de la sentencia de vista hay criterios también hay criterios de fondo sobre las prestaciones y el dinero que están pidiendo sobre esas prestaciones.
Eso sobre el dinero que están pidiendo, que están exigiendo. Hay criterios sobre eso, en la misma sentencia, que está declarando la improcedencia porque hay un convenio arbitral. También hay criterios sobre el fondo del asunto también. La pregunta es, ¿esos criterios valen si es que quieren irse al convenio arbitral? Eso, esa es la pregunta de oro. Bueno, entonces, creo que están en la segunda casación. Falta que lo eleven a la Suprema otra vez. Y que la Suprema diga si está bien que se hayan dado cuenta después de 8 años que, que en verdad tuvo que ir al tribunal arbitral. Si está bien, o simplemente que es algo excepcional declarar la improcedencia después de 8 años. Y que es necesario pronunciarse sobre el fondo porque no hay que hacer esperar mucho al litigante. No sabemos qué va a decir la corte, si uno o lo otro. No sabemos. Lo más formal es que diga, sí, tiene razón, decía ahí falta de excepción del convenio arbitral. Si decía ahí, sí, decía ahí que tiene que ir al árbitro, al tribunal arbitral. ¿Por qué la empresa va de frente al Poder Judicial y consigue una sentencia fundada en primera instancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso si sabe que tiene que ir al tema arbitral? Mm. Es así. O simplemente, bueno, no hay que hacerlo esperar tanto, ya son 8 años, ya que queda, habrá que obviar eso y resolver el fondo. O sea, estamos en eso ahí. Vamos a ver, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Si aparece otra casación solucionando este punto, no lo sabemos. Bueno, 8 años después, lo que debió resolverse en la calificación inicial de la demanda se resolvió en una sentencia de vista, cerrando el caso sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Eso fue lo que pasó. Ya sabes, consultas 99246-3954.